En el siglo IV a.C., Cartago era un imperio absoluto que dominaba el Mediterráneo con una temible armada. Pero la leyenda original de Cartago empieza en la ciudad de Tiro, al este del Mediterráneo, en la ciudad fenicia de Tiro, y con una hermosa mujer llamada Dido, con los celos, la codicia y el ansia de poder que separaría para siempre a una familia real. Dido era la hermosa hija del rey Muto. Su marido fue un ambicioso fenicio que había tenido un final prematuro. Fue asesinado por el hermano de Dido, Pigmalión. Temiendo por su vida, Dido huyó cruzando el Mediterráneo desde su patria de Tiro hasta una tierra de nadie en la punta septentrional de África. Negoció con los nativos para comprar tanta tierra como pudiera abarcar la piel de un buey. Inteligente y astuta, Dido mandó cortar la piel en tiras tan finas como fuera posible y las dispuso de tal modo que delimitaran una gran extensión de tierra fértil. Allí, bajo su mando, se construiría la fantástica Kart Hadash, o Ciudad Nueva. Rodeados de fuerzas mayores y de un poco de tierra, los fenicios de Cartago regresaron al mar. Estaban abiertos a nuevas ideas, eran pioneros, pragmáticos e incansablemente innovadores. Cuando Dido estableció la ciudad nueva, mucha gente miraba asombrada y decía: mira, una nueva ciudad, un nuevo comienzo. Y a medida que estas rutas comerciales que había abierto Cartago se ampliaban, rápidamente se convirtió en una ciudad tan internacional como cualquier otra del mundo de entonces. En los 200 años siguientes, Cartago se convirtió en la principal potencia del Mediterráneo y estableció colonias en Córcega, Ibiza y África del Norte. A través de las redes de comercio expansivas en el siglo VII a.C., los nuevos territorios de Cartago iban generando una enorme fortuna. Llegó a tener una población de 300.000 habitantes, convirtiéndola en una de las ciudades más grandes del mundo. En cierto modo se parece a Manhattan, un área relativamente pequeña que acoge a una enorme población. Es un importante centro comercial y cultural, no solo para África del Norte, sino también para todo el Mediterráneo occidental. Antes de los cartagineses se habían emprendido grandes hazañas de ingeniería en nombre de los dioses, pero la atención de Cartago era más cercana. Como sucedería con América 2500 años más tarde, la riqueza de Cartago atrajo a innumerables personas que buscaban hacer fortuna. Pronto los arquitectos e ingenieros de la ciudad tuvieron que encontrar un modo de alojarlos a todos, un reto que derivaría en el boom de construcción urbanística más extraordinario de la antigüedad. Había algo muy importante para el espíritu de los cartagineses, para su mentalidad, algo relacionado con permanecer dentro de los muros de Cartago. Por lo que la presión para diseñar edificios que pudieran acomodar a toda la gente que quería vivir en la ciudad era muy fuerte. Los cartagineses serían los primeros a gran escala en convertir el cielo de la ciudad en una propiedad privada, mediante la construcción de apartamentos. Tenían una altura de 6 plantas y estaban densamente poblados. ¿Por qué? Porque la gente quería venir a Cartago, un lugar próspero donde pasaban muchas cosas. Si uno quería tener éxito en la vida, debía venir a Cartago. Para que cualquier metrópolis sobreviva, se necesita un abastecimiento constante de agua corriente. Cartago no era una excepción, por lo que los ingenieros de la antigua ciudad recurrieron a cisternas como esta. Cada cisterna estaba hecha de una doble capa de cáscara de huevo y arcilla, lo que hacía que la cisterna fuera totalmente hermética. Cada hogar tenía acceso a una cisterna a través de una serie de conductos y canales. Los cartagineses tenían baños totalmente equipados con bañeras y lavabo e incluso duchas años antes que la antigua Roma. Hay constancia, mucho antes de la fundación de Cartago, de la existencia de tuberías domésticas. Pero es en Cartago, en el 600 a.C. más o menos, y más concretamente en la ciudad cartaginesa de Kerkoen, en el 450 a.C., donde encontramos la primera evidencia de un sistema unificado de utilización de agua y alcantarillado. Cualquiera puede instalar un baño, pero la pregunta es, ¿qué se hace con las aguas residuales? En Kerkoen se ve claramente un único sistema unificado que lleva agua a las estancias que la necesitan, la cocina y el baño, pero que después saca las aguas residuales a un sistema de alcantarillado común.
Es cierto que era algo evolutivo, pero a la vez es típicamente cartaginés porque era revolucionario. En el siglo VI a.C., Cartago seguía creciendo y convirtiéndose en una verdadera ciudad-estado rebosante de magníficos templos, fastuosos palacios y edificios elevados. Pero mientras la llama de los cartagineses ardía cada vez con más fuerza, la de sus primos fenicios se iba apagando. Hanón se hizo a la mar para ampliar los límites de la red cartaginesa de colonias e intercambios. No solo estableció relaciones comerciales, sino también ciudades enteras de nuevos colonos para conservar el control de la tierra y el acceso a sus recursos. La habilidad técnica de Cartago en el mar le reportó poder y riqueza. En el siglo VI a.C., las islas de Córcega, Cerdeña y las Baleares estaban bajo su control. El centro de su poder fluía desde una maravilla de la ingeniería, el puerto de Cartago. Esta es, sin duda, la cumbre de la ingeniería de Cartago. Aunque los datos son inciertos, los arqueólogos creen que podría haberse construido ya en tiempos de Hanón. Pero en la cima de su poder, en el siglo II a.C., el puerto de Cartago se transformó, siendo tecnológicamente superior a cualquier otra instalación marítima del mundo, y la verdadera alma de Cartago. Formaba parte de Cartago, era el corazón de Cartago, los pulmones de Cartago. Lo era todo para Cartago, tanto naval como comercialmente. El puerto tenía una entrada común desde el mar que medía 21 metros de ancho y que podía cerrarse con cadenas de hierro. En su interior había dos puertos separados, el primero para los navíos mercantes. El puerto mercante o comercial estaba organizado con embarcaderos convencionales para que la carga y descarga de mercancías fuera lo más fácil posible. Es muy fácil imaginar a Cartago, por ejemplo, en el 400 a.C., donde se vería cómo todas las mercancías que había en el entonces mundo conocido se compraban, transportaban y vendían en la ciudad. El segundo, un puerto circular, estaba diseñado para el uso militar. Una serie de 30 muelles dispuestos simétricamente. Otros 140 atracaderos salían en forma radial del perímetro del puerto circular, lo que permitía que todo el puerto tuviera una cabida para 220 barcos. Actualmente se ha excavado un único dique seco, un recuerdo de la fuerza que una vez tuvo el puerto. Durante 2 siglos, Cartago dominó el Mediterráneo. Pero había un rival al otro lado del mar, al norte, que se estaba convirtiendo con paso firme en una máquina militar con una fuerza sin igual. Roma. Estas dos superpotencias pronto se disputarían la joya del Mediterráneo: Sicilia. Cartago se creó para comerciar, y Sicilia era fundamental para este comercio. ¿Por qué? Porque está en pleno centro de la ruta de navegación más importante del mundo. Quien controle Sicilia controlará estas rutas cruciales. Para los romanos, Cartago era una lanza que apuntaba justo al corazón de Roma y a su floreciente imperio de comercio. Así que, por supuesto, pensaron que debían eliminarla. Se conocerían como guerras púnicas, llamadas así por la palabra romana para referirse a los fenicios. El resultado cambiaría el curso de la historia del mundo, y Cartago estaría dirigida por uno de los mayores genios militares de todos los tiempos. En el 264 a.C., Roma y Cartago empiezan la primera guerra púnica. Al cabo de 17 años, los dos bandos seguían estancados en una sangrienta contienda. Las tablas parecen romperse cuando un temible y carismático comandante del ejército llamado Amílcar Barca toma el control de las milicias cartaginesas. Amílcar fue el primer gran general del imperio cartaginés. Era un hombre con carisma. Era el que sabía cómo hacer el trabajo, el que sabía cómo sacar las castañas del fuego.
Entre el 247 y el 242 a.C., este exaltado estratega militar, Amílcar Barca, entra en Sicilia. Es dinámico, poderoso y totalmente implacable. Pero lo que le daba a Amílcar su verdadera confianza era que estaba respaldado por una nueva y elegante forma de barco de guerra llamado quinquerreme. Quin significa cinco hileras de remeros. El quinquerreme en realidad no lo desarrollaron los cartagineses sino los griegos, pero los cartagineses consiguieron que este ariete marítimo un quinquerreme solía tener 36 metros de largo y de 3 a 5 metros de ancho, en los que cabían 420 marineros. Con la carga y la tripulación, un quinquerreme llegaba a pesar más de 100 toneladas. En mar abierto, estas superembarcaciones eran máquinas de matar. Estas cosas se te acercaban a velocidades impensables y golpeaban el casco de tu barco hasta hacerlo temblar. Tu barco se tambalea y empiezas a hundirte. En cambio, el trireme seguramente se emplearía para enzarzarse en una pelea en alta mar con el barco enemigo. Los cartagineses no se andaban con chiquitas. Te golpeaban una vez, te ibas a pique y se iban a por el siguiente. Era mortal. La genialidad de los cartagineses estribaba en la producción en masa de estos barcos. Tomaban piezas prefabricadas y las ensamblaban en una cadena de montaje. Así que los enemigos sabían que en cuanto hundieran un quinquerreme, aparecería otro por el horizonte. Esto supuso una clara desventaja para la flota romana, hasta que se hicieron con un quinquerreme a la deriva y lograron deconstruirlo. Así se hicieron una idea de cómo estaba ensamblado y probaron a armarlo ellos mismos. Capturaron un quinquerreme cartaginés encallado e hicieron decenas de copias. Estas copias ni siquiera eran tan buenas como los originales. Estaban hechas de madera joven y al poco tiempo se desmontaban. Pero ese poco tiempo fue el que necesitaron los romanos para inclinar la balanza a su favor. Las flotas romana y cartaginesa arreglarían sus cuentas con estas armas de destrucción masiva de la antigüedad para ver quién reinaba sobre los mares. El 10 de marzo del 241 a.C., ambas flotas se encontraron en las Islas Égadas, en la costa oeste de Sicilia, para librar una de las más formidables batallas navales de todos los tiempos. Fue un desastre estratégico. Los romanos terminaron tomando a casi 30.000 cartagineses como prisioneros. Al no poder abastecer a sus tropas, Amílcar se vio obligado a rendirse y retrasar posiciones hasta Cartago. Era innegable que el dominio del Mediterráneo estaba cada vez más del lado de Roma. Con su victoria, Roma no solo se hizo con Sicilia, sino también con los territorios de Cartago en Córcega, Cerdeña y en las islas situadas entre Sicilia y África. Con la esperanza de anular a los cartagineses, Roma les obligó a pagar un elevado tributo. Pero Cartago no estaba dispuesta a rendirse todavía. Se volcó hacia el oeste, hacia España, en busca de nuevas riquezas. Los cartagineses enviaron a Amílcar Barca a España en el año 237 con el objetivo de conquistar todo el territorio posible. Tras 9 años de contiendas, Amílcar logró doblegar a las tribus nativas, conquistando para el imperio cartaginés todas las tierras al sur del Ebro. Pero aquella conquista le costaría muy caro. En el 228 a.C., Amílcar fue asesinado en un enfrentamiento con una tribu rebelde. En el 211 a.C., un fantasma acechaba a las puertas de Roma. Al otro lado de sus muros, con un ejército apostado para atacar, se encontraba el hombre que más odiaban y temían los romanos: Aníbal, el legendario general cartaginés. Inteligente, brutal, avezado. La peor pesadilla de Roma. Aníbal penetraba las defensas de Roma con una facilidad insultante, gracias sin duda a su genio estratégico y a su habilidad para utilizar uno de los armamentos militares más asombrosos del mundo. El genio de Aníbal nacía de un afán casi religioso por la destrucción de Roma, heredado de su propio padre.
En el año 221 a.C., con 26 años, le dieron por fin los medios para dar salida a ese odio. Asumió el mando del ejército cartaginés. Roma se había hecho dueña y señora del Mediterráneo, lo que significaba que Aníbal no podría llegar hasta su enemigo por mar. Decidido a cumplir la promesa hecha a su padre, Aníbal se propuso lo imposible: avanzar por tierra cruzando los Alpes hasta llegar al corazón del Imperio Romano. Aníbal sabía que le superaban en número, sabía que sus efectivos eran menos numerosos que los romanos, pero se le ocurrió una estrategia que, según creía, le daría la victoria. Lo que haría sería llevar a su ejército a Italia y atacar a los romanos en su propio territorio. En el año 218 a.C., Aníbal partió al frente de un ejército de 90.000 hombres, 12.000 caballos y 37 elefantes adquiridos a sus vecinos africanos del sur. Los elefantes se llevaban usando en la guerra desde hacía siglos. Podían darle la vuelta a una batalla, ya que la caballería del enemigo no podía con ellos. Por eso Aníbal creía que valía la pena llevárselos La hasta estrategia de cruzar los Alpes sorprendió a los italianos. Nadie se esperaba que un ejército con elefantes se pudiera abrir paso. Y aunque los Alpes podrían haber parecido inaccesibles en algunos tramos, la idea de perforar las propias montañas y abrir un camino para los paquidermos era genial. El 12 de agosto del año 216 a.C., cerca de Canás, en el sur de Italia, Aníbal se enfrentó con las milicias romanas bajo el mando de Cayo Terencio Varrón, en una contienda decisiva que sellaría el destino de los dos imperios. Al alba, Aníbal reunió a un contingente de 50.000 hombres reforzado con la ayuda de mercenarios contratados que se las vería con los 90.000 soldados de Varrón. Este decidió intentar machacar a su oponente enviando un ataque en masa al centro del escuadrón de Aníbal. Una decisión que resultaría fatal para los romanos. Anticipándose a la estrategia de Varrón, Aníbal ordenó a su caballería flanquear a los romanos hasta situarse a su espalda. Aníbal conocía al dedillo la psicología de sus oponentes y era capaz de engañarlos para que le atacaran frontalmente, de modo que sus tropas pudieran rodearles. Totalmente rodeados, los soldados romanos fueron masacrados. Solo 3.500 de ellos lograron escapar, 10.000 fueron hechos prisioneros y 70.000 murieron en el campo de batalla. La batalla de Canás fue la mayor derrota jamás infligida al ejército romano en toda su historia. Hasta la Primera Guerra Mundial no se produciría una matanza de esas proporciones. Canás fue una obra maestra de la estrategia militar. Pero Aníbal no fue capaz de aprovechar su sucesión de victorias. Combatió a Roma durante otros 13 años, asedio tras asedio, pero tanto la capital como las ciudades colindantes permanecían impertérritas. Podía derrotarlos en el campo de batalla, pero carecía de las armas adecuadas para hacerse con la ciudad de Roma. En el año 204 a.C., Roma pasó a la ofensiva y envió a sus tropas a atacar la ciudad de Cartago. Aníbal por fin regresó a casa para organizar su defensa. En el 204 a.C., Escipión el Africano, que ya había vencido a los cartagineses en España, convenció a Roma para que le dejara eludir a Aníbal y atacar Cartago directamente. Aníbal tuvo que volver a su ciudad para defenderla, y fue allí donde estos dos pesos pesados se vieron las caras. A decir verdad, no tenemos ni idea de las palabras que cruzaría. En cualquier caso, en el 202 se volvieron a encontrar en la batalla de Zama, en la que Aníbal fue derrotado. Se vio obligado a doblegarse ante un enemigo a cuya destrucción había dedicado toda su vida. Finalmente no cumpliría los deseos de su padre. Fue expulsado de Cartago y años después, cerca de la actual Turquía, se suicidó.